Mi hija ayudó a mi esposa a engañarme y lo expuse en su boda lujosa arruinando su matrimonio millonario. Me desperté a las 4:45 am, 15 minutos antes de que sonara mi alarma, siempre lo hacía. 29 años en ingeniería aeroespacial habían programado mi cuerpo para anticipar el día antes de que comenzara. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa para un hogar supuestamente lleno de familia. Me moví por la cocina con la eficiencia de la práctica, preparando el almuerzo de Juliana, como lo había hecho durante más de 2 décadas, pavó en pan de masa fermentada, sin mayonesa. Mostaza extra, rodajas de manzana aparte, no me había agradecido en años, pero algunos hábitos eran difíciles de romper. Con la cafetera zumbando, me apoyé en la encimera y miré por la ventana de nuestra casa de Pasadena, moderna, espaciosa y completamente sin vida. La compramos hace 10 años, después de mi ascenso en Northrop. La hipoteca estaba casi pagada. Pero algo más se había pagado por completo mucho antes, algo que todavía no podía nombrar. ¿Hay más café? Juliana estaba en la puerta de la cocina, ya vestida con sus pantalones de sastre y blusa de seda. A los 49 años, mantenía la figura y el porte que me habían atraído por primera vez décadas atrás. Su cabello caía en ondas perfectas alrededor de sus hombros, ni un mechón fuera de lugar, incluso a esta hora. Cafetera nueva, dije, deslizando una taza hacia ella. El almuerzo está en el refrigerador. Tomó el café sin mirarme. Hoy almuerzo con clientes, asentí. El sándwich cuidadosamente preparado ya olvidado. Bien. Cassidy se queda a dormir otra vez esta noche, añadió Juliana. Mirando su teléfono, planificación de la boda, es la tercera vez esta semana, es una boda, Cole. Requiere atención. El tono de Juliana era cortante, impaciente. No es que tú entiendas la importancia, probablemente nos habrías hecho casar en el ayuntamiento si lo estuviéramos haciendo hoy. La puya dio en el blanco exactamente como se pretendía. Nuestra propia boda había sido modesta. Todo lo que podíamos permitirnos en ese entonces, antes de que pudiera responder. El sonido de pasos anunció la llegada de nuestra hija. Cassidy entró en la cocina, teléfono en mano, ya en medio de una conversación con alguien. No, te dije que la floristería necesita un depósito del 50% para el viernes. Bueno, ese no es mi problema, ¿verdad? Resuélvelo. Terminó la llamada y cogió mi taza de café directamente de mi mano. Buenos días a ti también, dije. Cassidy no me reconoció, en cambio, se volvió hacia Juliana. Mamá, tenemos que terminar la distribución de los asientos hoy. La familia de Noah está siendo imposible con las mesas, lo resolveremos, le aseguró Juliana. La calidez en su voz contrastaba con la forma en que se había dirigido a mí momentos antes. Tu padre estaba a punto de irse al trabajo, ¿no es así, Ju? Cole, corregí, miré mi reloj, tenía 45 minutos antes de tener que irme, pero el despido estaba claro. Voy a buscar mis cosas. Al salir de la cocina, escuché la voz de Cassidy bajar a un susurro teatral. Dios, qué aburrido, ahí parado como una estatua. La risa de Juliana me siguió por el pasillo. Siempre ha sido así, como vivir con un mueble. Fingí no oír mientras recogía mi maletín. Mi teléfono vibró con una notificación que me distrajo momentáneamente de sus burlas. Alerta. Compra en Beverly Bridal, $6.800. Fruncí el ceño. Un cargo por un vestido de novia en mi tarjeta de crédito del que no me habían informado, ni la cantidad, ni la compra, ni siquiera cuando habían ido de compras, simplemente otra cosa que sucedía en mi propia vida de la que no estaba al tanto. Me guardé el teléfono en el bolsillo y me dirigí a la puerta. Ninguna de las dos mujeres levantó la vista cuando anuncié mi salida. Te tratan como si fueras invisible, dijo Ria, apoyada en el marco de la puerta de mi oficina. Sus ojos oscuros mostraban preocupación bajo su práctico corte bob. Como la única otra ingeniera senior que llevaba en la empresa tanto tiempo como yo, se había convertido en mi confidente por defecto. Levanté la vista de mi ordenador. ¿Estoy exagerando? ¿Un cargo de $6.800 sin siquiera decírtelo? Eso no es exagerar. Ria cerró la puerta y tomó asiento. Cole, ¿cuánto tiempo nos conocemos? 15 años, y en 15 años alguna vez te he dicho lo que querías oír solo para hacerte sentir mejor. Mi boca se torció hacia arriba, ni una sola vez. Entonces créeme cuando te digo esto, la gente solo te empuja por acantilados desde los que sabe que no saltarás. Se inclinó hacia adelante. Te has vuelto demasiado seguro, demasiado confiable. Saben que nunca les reprocharás su comportamiento. Me froté las sienes. Es mi esposa, Cassidy es mi hija, y tú eres un ser humano, no un cajero automático con patas. Después de que Ria se fue, me quedé mirando la pantalla de mi ordenador, pero las especificaciones técnicas se veían borrosas. Por impulso, abrí mi aplicación bancaria y comencé a revisar meses de extractos. El vestido de novia era solo la punta del iceberg. Solo en el último año, había docenas de retiradas inexplicables, cargos en restaurantes a los que nunca
había ido, facturas de hotel de fines de semana en los que Juliana había dicho que estaba visitando a su hermana, algunos cargos también estaban a nombre de Cassidy, compras caras que coincidían con las veces que me había pedido dinero para libros de texto o reparaciones del coche, la pantalla nadaba ante mis ojos, esto no eran gastos impulsivos, esto era sistemático. ¿Y si el patrón se extendía más atrás? Profundicé más, accediendo a extractos antiguos, 5 años, 10 años, la traición parecía remontarse tan atrás que no podía ver su comienzo, el restaurante bullía de animadas conversaciones. Cassidy había elegido uno de los lugares más modernos del centro de Los Ángeles para la cena de planificación de la boda. Un lugar exclusivo donde la espera para las reservas se prolongaba meses, a menos que conocieras a alguien, aparentemente, Cassidy conocía a alguien, me senté al final de la mesa. Observando cómo mi hija dominaba la conversación, se había convertido en una mujer hermosa, con el elegante cabello oscuro de Juliana y su postura segura. Pero, ¿de dónde había sacado ese brillo frío en sus ojos, esa lengua afilada que menospreciaba a la gente sin remordimientos? Todos deberían tener una tarjeta con la distribución de los asientos en su lugar, anunció Cassidy, moviéndose alrededor de la mesa con una elegante caja en la mano, las escribí a mano yo misma, siguieron murmullos de agradecimiento mientras repartía las tarjetas ornamentadas. Noah, su prometido, sonrió con orgullo. Un chico guapo con una sonrisa fácil que no llegaba a sus ojos cuando me miraba. Cuando Cassidy llegó a mi lugar, dejó una tarjeta y siguió adelante sin decir palabra, le di la vuelta, Cole Meret, decía, y debajo, más uno opcional. Las conversaciones a mi alrededor no cesaron, pero sentí varias miradas dirigidas hacia mí, y luego desviadas. La madre de Noah apretó los labios, claramente incómoda. Juliana, sentada frente a mí, tomó un sorbo de su vino, la ligera curva de sus labios visible por encima del borde de su copa. Cassidy, dijo el padre de Noah demasiado alto. Creo que hay un error en la tarjeta del señor Meret. Cassidy miró, con su rostro una máscara perfecta de inocente confusión. ¿Qué? Oh, cogió la tarjeta de mis dedos. ¡Qué tonta! Era para otra persona, pero no la reemplazó por otra. El momento se prolongó incómodamente hasta que la madre de Noah cambió de tema. La cena continuó, pero sentí la humillación como un peso físico en mi pecho. Me excusé tan pronto como fue cortés hacerlo. Afuera, en el aire fresco de la noche, una mano me agarró del brazo. Cole, espera, era Lori, mi hermana, que había conducido desde San Diego para la cena. Su rostro estaba tenso por la ira. ¿Ya has visto lo que yo veo? Has estado viviendo con dos sombras que fingen ser personas, Lori. Ahora no. Sí, ahora. Su agarre se apretó. Las he visto tratarte así durante años, y sigues poniendo excusas. Eso no fue un accidente ahí dentro. Tu hija te acaba de humillar públicamente, y tu esposa lo ha disfrutado. Me quedé mirando el tráfico que pasaba. ¿Qué quieres que haga? Montar una escena. Quiero que despiertes, dijo Lori. Quiero que dejes de ser el felpudo de todos. Le quité suavemente la mano de mi brazo. Te veré en casa. Llegué a casa antes que los demás. La casa estaba oscura y silenciosa, un cascarón de muebles y obras de arte caros que nunca se había sentido como un hogar. Fui directamente a mi estudio y encendí mi ordenador. Un pensamiento me había estado rondando desde la cena, algo que Cassidy había dicho meses atrás cuando pensó que no la escuchaba. El iPad de mamá se sigue sincronizando con el viejo de papá en el estudio. Asegúrate de enviar mensajes de texto en tu teléfono. No. Abrí el cajón inferior de mi escritorio y saqué el viejo iPad que compramos hace años. Había dejado de usarlo, pero nunca lo desconecté de la cuenta familiar en la nube. Se encendió con un suave brillo. Las notificaciones comenzaron a aparecer inmediatamente en la pantalla. Mensajes, fotos, alertas de calendario, todos de Juliana. Primero toqué los mensajes. Mi corazón se detuvo. Allí, remontándose años atrás, había un hilo de conversación entre Juliana y alguien llamado Víctor Lennox. El mensaje más reciente había llegado hacía solo unas horas. Víctor, la cena parecía tensa. ¿Todo bien? Juliana, bien. Cole no tiene ni idea, nunca la tiene. Me desplacé hacia arriba por el historial. Mensajes íntimos, fotos explícitas, reservas de hotel, planes hechos y mantenidos mientras trabajaba hasta tarde o viajaba por negocios y peor aún, mensajes que incluían a Cassidy. Juliana, Cassidy puede cubrirme el viernes. Cole cree que vamos a pasar tiempo de madre e hija. Víctor, chica lista, sale a su madre. Juliana, en todos los sentidos que importan. Con los dedos temblando ligeramente, abrí las fotos. Había cientos, que abarcaban años. Juliana y Víctor juntos, momentos íntimos, vacaciones de las que no sabía nada. Luego encontré un vídeo, Cassidy grabándose a sí misma en lo que parecía una casa de playa. Giró la cámara para mostrar a Víctor al fondo, levantando una copa hacia ella. El verdadero MVP, dijo la voz de Cassidy, riendo.
Me quedé sentado en perfecta quietud mientras la realidad se derrumbaba a mi alrededor, la vida que creía tener, la familia por la que lo había sacrificado todo, era una farsa, una broma cruel a mi costa, con precisión mecánica, comencé a descargarlo todo, cada mensaje, cada foto, cada prueba de una vida que se había vivido a mis espaldas, mi rostro no delató nada. Mientras se transferían los archivos, habría tiempo para los sentimientos más tarde, ahora era el momento de los hechos. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Ellie Tennyson, en voz baja a pesar de la privacidad del pequeño bar donde estábamos sentados. Asentí, deslizando una unidad USB por la mesa, después de 3 semanas de investigación silenciosa. Finalmente me puse en contacto con mi amigo de la infancia, ahora asistente legal en uno de los bufetes de divorcios más agresivos de Los Ángeles. Todo está ahí, y extractos bancarios, registros de tarjetas de crédito, mensajes, fotos, 20 años de mentiras. Ellie se guardó la unidad en el bolsillo. A los 35 años, era más joven que yo, pero sus ojos tenían el cansancio de alguien que había visto demasiado del lado oscuro de la naturaleza humana en su profesión. ¿Y quieres hacer qué, exactamente? Quiero saber mis opciones, dije, tomando un sorbo de mi whisky. Fraude financiero, robo de identidad, abrió cuentas a mi nombre. ¿Y la aventura? California es un estado sin culpa. No estoy hablando de culpa legal, estoy hablando de la verdad. Mi voz se mantuvo firme. Durante 20 años, he vivido una mentira sin saberlo. Quiero entender exactamente lo que sucedió antes de decidir qué hacer al respecto. Ellie me estudió. Has cambiado. El cole que yo conocía los habría enfrentado inmediatamente. Ese cole era un tonto que confiaba demasiado fácilmente. Después de reunirme con Ellie, conduje hasta un gimnasio abierto las 24 horas al que me había apuntado la semana anterior. Estaba casi vacío a las 10 p.m., me cambié y me dirigí a las pesas, sometiéndome a una rutina agotadora que me dejó los músculos ardiendo. El dolor físico era clarificador, ocupaba el espacio donde el dolor emocional amenazaba con abrumarme. Un hombre musculoso de unos 60 años asintió con aprobación cuando terminé mi última serie. Buena forma, ¿eres nuevo aquí? Acabo de empezar. ¿Divorcio o crisis de la mediana edad? El hombre sonrió ante mi expresión de sorpresa. He sido entrenador durante 30 años, conozco las señales, es tan obvio, solo para el ojo entrenado. Soy Derek. Extendió su mano, la estreché. Cole, bueno, Cole, sea lo que sea por lo que estés pasando, el hierro no miente, es el mismo peso para todos. Por primera vez en semanas, sentí algo parecido a la paz. Eso es exactamente lo que necesito ahora mismo, algo que no mienta. A la mañana siguiente, paré en una farmacia de camino al trabajo. Compré un kit de prueba de ADN, pagando en efectivo. Esa noche, encontré uno de los cepillos para el pelo de Cassidy en el baño de invitados, extraje varios mechones con la raíz intacta y los sellé cuidadosamente en el sobre de la prueba. Había empezado a sospechar la verdad, ahora necesitaba confirmación. El brunch fue idea de Juliana, una celebración previa a la boda, lo llamó, para la familia y los amigos cercanos. Se celebraba en nuestra casa, con el catering de la misma empresa exclusiva que se encargaría del banquete de boda. Me aseguré de aceptar la invitación, y luego simplemente no me presenté. En cambio, pasé la mañana con Ria, ayudándola a mudar muebles al nuevo apartamento de su hijo. Trabajo físico, trabajo honesto, algo tangible y real. Tu teléfono no ha parado de sonar, observó Ria mientras tomábamos un descanso, sentados en las escaleras con bebidas frías. Lo comprobé. 6 llamadas perdidas de Cassidy, 3 de Juliana, una docena de mensajes de texto cada vez más enojados. Mientras lo revisaba, el teléfono volvió a sonar. Cassidy, hola, respondí con calma. ¿Dónde demonios estás? Su voz era aguda de rabia. Todos están aquí. Mamá está humillada. Los padres de Noah no paran de hacer preguntas. Espero que se hayan divertido, respondí. Yo pagué el champán, terminé la llamada y apagué mi teléfono. Ria arqueó una ceja. ¿De qué se trataba eso? Simplemente de establecer algunos límites. Más tarde esa noche, estaba sentado solo en un bar de vinos del centro, disfrutando de una copa de Cabernet, cuando una mujer tropezó ligeramente contra mi mesa. Vaya, lo siento, se estabilizó, con el vino derramándose en su copa. Estos tacones son trampas mortales. No pasa nada, respondí, notando su mirada ligeramente desenfocada y sus mejillas sonrojadas. Me miró con los ojos entrecerrados. Espera, te conozco, Meret, ¿verdad? El padre de Cassidy. Cole, corregí. Y usted es Ardan Nash, organizadora de bodas. Hizo un gesto hacia la silla vacía frente a mí. ¿Te importa si me siento? He estado todo el día de pie con el brunch de tu hija, el que te perdiste, en contra de mi buen juicio. Asentí. Ardan se dejó caer en la silla con un suspiro de alivio. ¿Un día duro?, preguntó.
ni te imaginas, esa hija tuya tiene gustos específicos. Tomó un largo sorbo de vino, aunque supongo que lo ha heredado de su madre. Has trabajado con Juliana antes, Dios. Durante años, tu esposa y más uno, dijeron que serías demasiado educado para objetar, muy inteligente por su parte. Mantener la aventura en secreto durante tanto tiempo, facilita mi trabajo cuando no hay drama. Se quedó helada a media bebida, con los ojos muy abiertos al darse cuenta de lo que había revelado. Quiero decir, sonreí levemente, no pasa nada, Ardan, toma otra copa, parece que la necesitas. Su rostro se arrugó de culpa. Señor Meret, lo siento mucho. Pensé que lo sabías, hablan tan abiertamente cuando no estás cerca que simplemente asumí. Cuéntame más, dije, indicándole al camarero que trajera otra ronda. Para cuando Ardan se tambaleó hasta un Uber 2 horas después, había aprendido más de lo que nunca quise saber sobre la cara pública de la aventura de mi esposa, los viajes de fin de semana, las reuniones de negocios a las que Víctor se unía, cómo Cassidy había sido introducida gradualmente en el círculo íntimo, primero como una coartada involuntaria, luego como cómplice activa. Lo peor, había farfullado Ardan, es que se ríen de ello, como si fuera una gran broma. He planeado muchas bodas, señor Meret, he visto muchas familias desastrosas, pero la forma en que hablan de ti, su voz se fue apagando, incapaz de terminar. Me fui a casa sintiéndome extrañamente ligero, la trampa se estaba cebando sola. El sobre llegó por correo urgente exactamente 10 días después de que enviara la muestra de ADN. Lo llevé a mi estudio y cerré la puerta antes de abrirlo con cuidado. Los resultados eran clínicos y personales, una serie de marcadores genéticos y porcentajes que se resumían en una conclusión inevitable: Cassidy Meret no era mi hija biológica. Me quedé mirando el papel, esperando a que me doliera. No lo hizo, tal vez ya lo sabía en el fondo, tal vez había alcanzado mi límite de traición, o tal vez la chica que había criado durante 26 años siempre sería mi hija, independientemente de la sangre, pero ella había elegido su bando, y no era el mío. Añadí los resultados a mi creciente archivo de pruebas y lo guardé bajo llave en el cajón de mi escritorio. Esa noche, quedé con Ria para nuestra hora habitual cena, un hábito en él que habíamos caído en las últimas semanas. Estás más callado que de costumbre, observó mientras compartíamos un plato de pasta. Algo ha pasado. Recibí los resultados de la prueba de ADN. El tenedor de Ria se detuvo a medio camino de su boca, y no es mía, biológicamente. Dejó el tenedor y extendió la mano por encima de la mesa, cubriendo la mía con la suya. Lo siento, Cole, no lo sientas. Simplemente confirma lo que ya sabía. Entonces, ¿ahora qué? Cuando vas a enfrentarte a ellos, tomé un sorbo de agua. No se miente para quedar bien hasta que la habitación está empapada de gasolina. Ria me estudió. Ese no suena como el Cole Meret que conozco. El Cole Meret que conocías era una fantasía, una ficción conveniente creada por un hombre que no podía afrontar la verdad. La miré directamente a los ojos. He terminado con la ficción. Ten cuidado, advirtió. La venganza tiene una forma de quemar a la persona que la busca, no es venganza, la corregí, es justicia. En las semanas siguientes, mantuve una calma exterior que desconcertaba a Juliana y a Cassidy. Llegaba a casa a horas regulares, atendía los asuntos domésticos, incluso participaba en conversaciones sobre la boda cuando me lo pedían directamente, pero me estaba preparando, con la ayuda de Eli. Comencé a transferir activos a cuentas a las que solo yo podía acceder. Encontré un apartamento y pagué 6 meses de alquiler por adelantado. Organicé una discreta vigilancia de Juliana y Víctor, creando una cronología de sus encuentros y actividades, y concerté una cita con uno de los abogados de divorcios más agresivos de Los Ángeles, uno especializado en casos de fraude financiero e infidelidad. Tenemos que hablar de la boda, dijo Juliana, acorralándome en la cocina una noche. Su tono era totalmente profesional, como si se dirigiera a un subordinado. ¿De qué? Continué preparando un sándwich, sin levantar la vista. Creo que sería mejor que no asistieras. Hice una pausa. ¿Quieres que me pierda la boda de nuestra hija? No se trata de lo que yo quiera. Juliana se cruzó de brazos. Cassidy está estresada por la distribución de los asientos. Tu presencia complica las cosas porque no encajarías. Su voz se endureció. La familia de Noah es muy tradicional, esperan cierto tipo de cohesión. Y yo rompo la imagen de familia perfecta. Asentí lentamente. ¿Qué dice Cassidy de esto? Está de acuerdo conmigo, como si fuera una señal. Cassidy entró en la cocina. ¿De acuerdo con qué? Que tu padre no debería asistir a la boda. Cassidy ni siquiera fingió estar en conflicto. Tiene sentido, papá, simplemente te sientas ahí, siendo raro. Además, el lugar es caro por persona. Estudié el rostro de mi hija, el rostro que había amado incondicionalmente durante 26 años. Independientemente de los genes que llevara, la frialdad en sus ojos me era ajena. Siempre había estado ahí, y simplemente me negué a verla.
Lo entiendo, dije finalmente, si eso es lo que ambas quieren. El alivio se reflejó en sus rostros, rápidamente reemplazado por la suficiencia. Podemos decirle a la gente que estás enfermo o que viajas por trabajo, continuó Juliana, ya planeando la coartada. No hay necesidad de excusas, respondí, simplemente decidles que no fui invitado. Más tarde esa semana, quedé con Lori para almorzar. Mi hermana era la única familia de sangre que me quedaba y la única persona que había visto constantemente a través de la fachada de Juliana a lo largo de los años. Me han desinvitado a la boda, le dije después de que hubiéramos pedido. El rostro de Lori se ensombreció de ira. Esas manipuladoras, no, la interrumpí. En realidad es perfecto, como es perfecto que te excluyan de la boda de tu propia hija. Me incliné hacia adelante. Porque ahora puedo planear mi entrada, en mis propios términos. Bajé la voz. He contratado a un videógrafo para el banquete, está creando un montaje especial que se reproducirá durante la cena. La comprensión apareció en los ojos de Lori. Cole, ¿qué vas a hacer? Dejar que decoren el altar con mentiras, respondí. Yo traeré la verdad a la fiesta. El Hotel Biltmore brillaba con elegancia el día de la boda de Cassidy. Los arreglos florales se elevaban sobre los invitados mientras entraban en el gran salón de baile. Un cuarteto de cuerda tocaba suavemente en un rincón. Cada detalle era perfecto, tal como Cassidy había exigido. Me ajusté la corbata mientras esperaba fuera de la entrada principal. Había elegido un traje negro clásico, simple, discreto, devastador en su perfección. Una pequeña unidad USB pesaba mucho en mi bolsillo. Mientras los invitados pasaban, muchos se fijaron en mi presencia, algunos asintieron con torpeza, otros fingieron no verme. Reconocí cada reacción con una sonrisa tranquila. Señor Meret, un joven de aspecto nervioso con uniforme de personal se acercó. No veo su nombre en la lista de invitados. Eso es porque no soy un invitado, respondí. Soy el padre de la novia. Los ojos del joven se abrieron de par en par. Oh. Lo siento, señor, por favor, pase. La ceremonia ya estaba en marcha cuando me deslicé hasta el fondo de la sala. Me quedé de pie contra la pared, observando el espectáculo que tenía ante mí. Cassidy estaba preciosa con su vestido, el que yo había pagado sin que me lo dijeran. Noah se veía guapo y nervioso en el altar. Juliana estaba sentada en la primera fila, elegante con un vestido azul oscuro. No miró hacia atrás. Pero la repentina rigidez en sus hombros me dijo que sabía que yo estaba allí. Se intercambiaron los votos, se colocaron los anillos en los dedos, se hicieron promesas que yo sabía de primera mano lo fácil que era romper. Mientras los recién casados salían, los ojos de Cassidy se encontraron con los míos por un breve instante. La sorpresa se reflejó en su rostro, seguida de ira. Asentí levemente, sin que mi expresión delatara nada. El banquete comenzó con cócteles en una sala contigua. Me mantuve al margen, disfrutando de un solo whisky escocés mientras observaba cómo se desarrollaban las dinámicas sociales. Juliana recorría la sala como la experta manipuladora que era, aceptando felicitaciones e interpretando el papel de la orgullosa madre de la novia. Cuando llegó la hora de la cena, encontré mi tarjeta de sitio en una mesa auxiliar con los invitados adicionales. Decía Cole Meret más uno opcional. La coloqué en un lugar destacado en un asiento vacío en la mesa familiar principal, y luego tomé mi posición en una pequeña mesa cerca del fondo, junto a parientes lejanos y colegas que parecían incómodos con mi presencia. Durante los brindis, el padre de Noah se puso de pie y levantó su copa, por los novios y por sus familias. Especialmente por Cole, asintió hacia mi mesa, que parece ser el verdadero pilar aquí. Por muchos años felices, un murmullo recorrió la sala. Juliana se levantó rápidamente para su propio brindis, copa en mano. Gracias a todos por venir a celebrar con Cassidy y Noah, comenzó, con su voz endulzada por el encanto practicado. Como madre, no hay nada más satisfactorio que ver a tu hija encontrar la felicidad con alguien que realmente la valora. Sus ojos se dirigieron a mí. Espero que no te importe estar de pie. Cole, nunca se te ha dado bien presentarte. Risas incómodas se esparcieron por la sala. Simplemente sonreí y levanté mi copa en señal de reconocimiento. La trampa estaba lista, solo quedaba activarla. El banquete estaba en pleno apogeo. Habían retirado los platos de la cena y estaban preparando la tarta para cortarla. Capté la mirada del DJ e hice un ligero gesto con la cabeza. Damas y caballeros, anunció el DJ. Antes de pasar a la tarta, tenemos un montaje de vídeo especial preparado por el padre de la novia. Bajemos las luces y disfrutemos de este homenaje. La gran pantalla de la parte delantera de la sala cobró vida. Comenzó de forma bastante inocente. Fotos de bebé de Cassidy, vacaciones familiares, eventos escolares. Vi que el rostro de Juliana se relajaba ligeramente ante la presentación convencional. Entonces el tono cambió. Apareció un mensaje de texto en la pantalla. Juliana, está fuera este fin de semana. Encuéntrame en el lugar de siempre. A continuación, otro. Víctor, no puedo esperar.
¿Sospecha algo? Juliana, ¿cole? Por favor. Está demasiado ocupado manteniéndonos para darse cuenta. Se oyeron jadeos por toda la sala. Cassidy se puso de pie bruscamente, con el rostro pálido. Apágalo. Pero el vídeo continuó implacablemente, extractos bancarios que mostraban retiradas y hoteles, fotos de Juliana y Víctor juntos en restaurantes, de vacaciones, en momentos íntimos. Capturas de pantalla de conversaciones que abarcaban años. Luego llegaron los resultados de la prueba de ADN, mostrados en un blanco y negro absoluto. Un murmullo recorrió la multitud a medida que las implicaciones se hacían evidentes. Apareció la última diapositiva. Mentiste, traicionaste, robaste, pero hoy te doy el regalo de la honestidad. Cóleme. Reed, no tu padre. La pantalla se apagó. Por un momento, un silencio absoluto llenó la sala. Luego estalló el caos. Noah se volvió hacia Cassidy, con el rostro desencajado por la sorpresa y la traición. ¿Qué demonios es esto? Sabías de la aventura de tu madre. Cassidy miraba frenéticamente entre Noah y su madre. Puedo explicarlo. El padre de Noah se puso de pie, con el rostro enrojecido de ira. ¿Quién demonios es Víctor Lennox? Como si lo hubiera invocado el nombre. Un hombre alto y distinguido de unos 50 años se levantó de una mesa cercana al frente, el propio Víctor. Invitado como amigo de la familia, Noah se abalanzó sobre la mesa, y su puño conectó con la mandíbula de Víctor con un crujido repugnante. Los guardias de seguridad se apresuraron a intervenir, las mujeres gritaban, la boda perfecta se disolvió en un pandemonium. Durante todo este tiempo, permanecí sentado, viendo cómo la verdad con la que había vivido durante meses finalmente se convertía también en la realidad de todos los demás. La familia de Noah se marchó furiosa, llevándose a la mitad de los invitados con ellos. Los asistentes restantes se apiñaron en grupos conmocionados, susurrando frenéticamente. Ardan, la organizadora de bodas, estaba sentada en un rincón, llorando abiertamente en una servilleta. Cassidy estaba de pie en el centro de la sala, con el rímel corrido por la cara, gritándole a Juliana, me dijiste que nunca lo descubriría. Me lo prometiste. Baja la voz, siseó Juliana, agarrando del brazo a su hija. ¿Podemos arreglarlo? ¿Arreglarlo? Arreglar esto. La voz de Cassidy se elevó histéricamente. Mi boda está arruinada. Noah ni siquiera me mira. Su familia cree que soy basura. Me dirigí hacia la salida, con mi misión cumplida. No sentí alegría, ni triunfo, solo la tranquila certeza de que se había hecho justicia. Juliana me interceptó antes de que llegara a la puerta, con el rostro contorsionado por la furia. Miserable y patética excusa de hombre. ¿Crees que esto cambia algo? ¿Crees que alguien respeta lo que acabas de hacer? La miré, realmente la miré, tal vez por primera vez en años. El hermoso rostro que una vez pareció tan lleno de amor ahora parecía vacío, las facciones de una extraña. Esto no era por ellos, dije en voz baja, era por mí. Te arrepentirás, escupió, me aseguraré de ello. Una sonrisa apareció en mis labios. Ya me arrepiento, por eso he terminado. Pasé junto a ella, hacia el aire fresco de la noche, detrás de mí, las ruinas de una boda. Delante, incertidumbre, pero al menos se basaría en la verdad. A la mañana siguiente, Juliana recibió los papeles del divorcio en el hotel donde había pasado la noche. Los documentos detallaban fraude financiero, robo de identidad y años de infidelidad documentada. Una orden judicial congeló nuestras cuentas conjuntas en espera de investigación. Al mismo tiempo, mi abogado presentó enmiendas a mi testamento, eliminando a Cassidy como beneficiaria. El fideicomiso que había establecido para sus futuros hijos se mantuvo, pero bajo condiciones que le impedían el acceso directo al dinero. Me mudé a mi nuevo apartamento ese mismo día. Con la ayuda de Lori, el espacio era modesto, pero limpio, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz natural. Contenía solo lo que necesitaba, sin excesos, sin pretensiones. ¿Estás bien?, preguntó Lori mientras desempacábamos la última caja. Mejor que en años, respondí, y lo decía en serio. Mi teléfono había estado sonando todo el día con llamadas y mensajes de texto de Cassidy. Finalmente lo silencié sin leer ninguno de los mensajes. Lo que tuviera que decir, era demasiado tarde. Alrededor del mediodía, llegó Ria con comida para llevar. Pensé que podrías necesitar el almuerzo, dijo, dejando las bolsas en la encimera de mi nueva cocina. Y compañía, gracias. Encontré platos en una caja a medio desempacar. Las noticias vuelan, como la pólvora. La esposa de Víctor Lennox se presentó en tu casa esta mañana. Aparentemente, ella tampoco lo sabía. Negué con la cabeza. Daños colaterales. No estoy orgulloso de esa parte. Se merecía la verdad tanto como tú, señaló Ria. Todos la merecían. En los días siguientes, establecí nuevas rutinas. Iba a trabajar, hacía ejercicio en mi nuevo gimnasio, cenaba con Ria 2 veces por semana, hablaba con mi abogado sobre el proceso de divorcio.
Ignoraba los mensajes cada vez más desesperados de Juliana y Cassidy, sus problemas ya no eran míos. Una noche, sonó el timbre inesperadamente, abrí la puerta y encontré a Cassidy allí de pie, con el rostro demacrado y pálido. ¿Puedo pasar?, preguntó con una voz queda. La estudié durante un largo rato, ¿no? Sus ojos se abrieron de par en par. Papá, por favor, necesito explicarte. No hay nada que explicar, Cassidy. Mi voz se mantuvo tranquila. Tomaste tus decisiones, durante años. Yo también, me manipuló. Insistió Cassidy, con lágrimas en los ojos. Mamá me hizo pensar. Levanté la mano. Eres una adulta, sabías lo que hacías. Cada vez que la encubriste, cada vez que te burlaste de mí, cada vez que pediste dinero mientras te reías a mis espaldas, una lágrima rodó por su mejilla. ¿Y qué pasa con Noah? Su familia ni siquiera me habla. La boda ha sido anulada. Eso es entre Noah y tú. ¿A dónde se supone que debo ir? Mamá es un desastre. La casa ya no me incumbe. Terminé por ella. Tú tampoco. Adiós, Cassidy. Cerré la puerta, suave pero firmemente, y luego me apoyé en ella, escuchando sus sollozos al otro lado. Finalmente, sus pasos se alejaron por el pasillo. Volví a mi sillón y cogí mi libro. El dolor estaba ahí, profundo y real, pero ya no me controlaba. Juliana intentó hacerse la víctima en público, concediendo entrevistas entre lágrimas sobre su mentalmente inestable marido que había humillado a su familia, pero el vídeo se había hecho viral en el sector nupcial. Demasiada gente había visto las pruebas. Su posición social, construida sobre mentiras cuidadosamente cultivadas, se derrumbó bajo el peso de la verdad. Un año después, estaba de pie en un podio en el salón de baile de un centro de convenciones, pronunciando el discurso de apertura en una conferencia de ingeniería aeroespacial. Mi presentación sobre materiales innovadores para naves espaciales había atraído a una multitud que llenaba la sala. Al concluir mis comentarios técnicos, me permití una breve reflexión personal. La ingeniería nos enseña a respetar la integridad estructural, le dije al público. Un edificio con cimientos comprometidos eventualmente se derrumbará, sin importar lo bonita que sea su fachada. Lo mismo ocurre en la vida. Hice una pausa. Mirando a la multitud, en la tercera fila, Ria me observaba en silencio con orgullo. Algunas cosas se rompen silenciosamente, continué, a lo largo de años, no de momentos. Pero cuando reconstruyes, lo haces con acero, no con perdón. Construyes algo que durará porque es honesto, incluso si es más simple que lo que había antes. Los aplausos llenaron la sala cuando me aparté del micrófono. Mis colegas se acercaron para estrecharme la mano y hablar sobre mi presentación. Conversé con cada uno de ellos, presente y concentrado de una manera que nunca podría haber estado cuando vivía una mentira. Más tarde, mientras Ria y yo caminábamos hacia la cena, pasamos por un lugar de bodas donde una joven pareja posaba para las fotos en las escaleras. La novia se reía, con la cabeza echada hacia atrás con genuina alegría, mientras el novio la miraba con una adoración sincera. Me detuve brevemente, observándolos, no con envidia ni amargura, sino con la claridad de alguien que entendía tanto la promesa como el peligro de esos momentos. ¿Feliz?, preguntó Ria, siguiendo mi mirada. Contento, respondí. Es mejor, sonreí levemente, no por lo que había perdido, sino por lo que había encontrado. Luego me di la vuelta y seguí caminando, adentrándome con paso firme en un futuro propio.